semana. Shavuot, Agiteboch, heute stop, heute, saludémoslo de todas maneras. Hoy es el Rosh Hashune Kuto, el pequeño Rosh Hashuna. Estamos a un mes de terminar este año. Hoy empieza, esta noche ya es el último Rojoides, el último día del mes de Ava y, por supuesto, el segundo de la semana estaremos en Rojoides, Elul, primer día de Elul. Y empezamos el último mes del año, llega el mes de Elul, un mes hermoso, maravilloso, un mes donde el rey, dicen nuestros sabios, sale a los campos, está más cerca del pueblo, o sea, Hakadosh Baruj Hu. Elul, por la frase, Ani Dodi, de Dodili, yo soy para mi amado y mi amado está para mí. Bri Hashem. Así que empezamos el maravilloso mes de Elul, llega Rosh Hashuna, el fin de año nuevo, y confiando en Hakadosh Baruj Hu, tenemos este mes de preparación y con la ayuda y el favor de la bondad de Hakadosh Baruj Hu, confiamos en que el santo bendito sea, nos dará un año maravilloso, así como ha sido este año, Bri Hashem, con puras brajot, con puras Simchot, Yeshuot, Besat Hashem, Besat Ismael, con todo lo mejor. Muy bien, hemos estudiado en este Shabbat que ha pasado, hemos estudiado la Sidra de Re. La Sidra de Re dice así, dice Re Anoji no sé, Lefnej, Hayom Berajá, U Kelala, Et HaBerajá. Asher Tismeu El Mizbut, Hashem Lohechen, Asher Anoji. Metzabet Etchen Hayom. Aquilala in lo tishmeu. El mismo Hashem Lohechen. Dice en castellano, mira, yo presento delante de vosotros, de ustedes, hoy la bendición y la maldición. Comienza a especificar la bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem, solo aquí, que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición, si no escuchan hoy, para seguir dioses ajenos que no han conocido. Esta parte nos dimos, y lo, dice el momento aquí, acá. Min kader asher anoji metzabe etken ayon. La lecta ajareiden lo que ajareiken asher lo yeraten. Dioses que no han conocido. Ok, aquí es una referencia a la boda Sara, a la idolatría. Estamos terminando el mes de Av y entramos al mes de Elul. Y Elul es el mes de acercarnos mucho más a Hakadosh Baruj Hu, porque el Rey de Reyes sentará en el trono para juzgar a todas las naciones, por supuesto a nosotros, a todo el mundo, y decretará el nuevo año y decretará todo lo que va a suceder el próximo año. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¿Quién vivirá? ¿Quién no vivirá? ¿Quién tendrá? ¿Quién no tendrá? Etcétera, etcétera. Todo lo que habéis recibido este año fue decretado en el Rosh Hashuna pasado. Y esta sidra, esta parsha, precisamente se estudia en el Shabbat Mevarjim, en el Shabbat donde se anuncia el Rosh Hoides y el último, el de Elul. Y en esta sidra vemos una dicotomía entre la verajá y la kelala, o sea, la bendición y la maldición. En otras palabras, es un llamado a utilizar la vejira, a utilizar la libre elección. Empieza el mes de Elul, reflexionemos y decidamos qué queremos para nosotros. Verajá o Dios guarde maldición. ¿En qué consiste la verajá? Dice la Sagrada Torá. La verajá es escuchar. Y hay una gran diferencia entre cuando anuncia la verajá, la bendición, y anuncia la maldición. Dice en hebreo, et verajá asher tishmeu. O sea, en otras palabras, la bendición que escuche.
Significa esto que bendición es tener la actitud de escuchar. Pero para la maldición es diferente. Dice, es una condición. Si no escuchan los mandamientos, la maldición si no escuchan los mandamientos. Ahora, ¿qué vamos a elegir? Sería una pregunta a veces fuera de lo común, porque podríamos hacernos otra pregunta intrínsecamente. ¿Alguien quiere vivir mal? ¿Alguien quiere vivir en maldición? Que todas las cosas le vayan mal. Habrá que hacer una pregunta y decirle preguntarnos, ¿quién desea vivir en maldición? Y habrá alguien que levante la mano y diga, sí, yo. Pareciera que es una pregunta que no tendríamos que hacerla. O no nos la tendría que hacer a Hakadosh Baruj Hu. Alguien tiene la cabeza un poquito desequilibrada que diga, yo quiero vivir mal. Seguro que no. Entonces, ¿por qué la Torah no nos hace la pregunta? Ah, porque pareciera que no comprendemos entre el anhelar, el pensar en el anhelo y en la realidad. Porque no es solo decir, sí, yo deseo vivir en bendición. Yo quiero que me vaya mejor. Yo quiero tener buenos hijos, buena esposa, buen esposo, quiero tener buena economía, salud. Yo deseo todo ello. Pero hay algo que debemos desarrollar todos y se llama coherencia. La coherencia es la alineación entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tenemos que comprender es que la vejirá, la libertad de elección, no se nos dio para que hagamos lo que se nos parezca en la vida, sino que la primera elección es decidir escuchar a Hakadosh Baruj Hu. O sea, decidir entender y comprender cuál es la razón por la que Hakadosh Baruj Hu me mandó a este mundo, me permitió otra vez reencarnar, nacer y caminar en esta tierra. Notemos que la condición de la maldición es si no escuchan. O sea, si se niegan a entender para qué estamos en este mundo, por qué estamos, para qué y cuál es la razón, hacia dónde tenemos que ir en este mundo. Vinimos para nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Eso es una reflexión muy pashut, muy simplona. Venimos para algo más que ello, ¿no? Pero con la condición de la maldición, si no escucha, hay un requisito de más. Dice la Sagrada Torah HaKadosh, si no escuchan los mandamientos de Hashem, su Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno, a vosotros, hoy, para seguir dioses ajenos que no han conocido. ¿Cuál es la razón de no escuchar la bodázara, la idolatría? El escuchar otras enseñanzas, otros caminos, diferentes a las que el Creador bendito dejó para todos los seres humanos. Entonces tendríamos que entender qué es la bodázara. Y vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Explica Jajamí que la bodázara no es más que egoísmo. Es la propia entronación, el egocentrismo de todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos ligados a deseos. Y los deseos, si no se corrigen, o sea, se convierten en buenas cualidades, la persona automáticamente va a actuar en egocentrismo y en egoísmo y sin darse cuenta. Por ejemplo, la manifestación de una mala cualidad, de una no buena cualidad, que está ligada a la bodázara es la ira. Explican nuestros sabios, en la Gemara, que la ira es la bodázara, es idolatría. ¿Por qué? Porque la persona iracunda termina obedeciendo sus propios deseos, sus propios instintos, sus propias no buenas intenciones y no buenos deseos. Entonces, no podrá escuchar
lo que el patrón del mundo, nuestro creador bendito, nos dice, porque está entre la orden de Hakadosh Baruj Hu y lo que yo deseo hacer. Es cuál. Tenemos que comprender que la vida no es nuestra. Hakadosh Baruj Hu nos la prestó, nos la dio para que hiciéramos nosotros aquí con este mundo. Y pareciera que escuchar es algo sencillo, pero no es así. Por eso, el niño, ¿habrá algún niño que obedece por naturaleza lo que es correcto? No. Tiene que ser enseñado en el buen camino. Tiene que ser orientado en el buen camino. Por eso la madurez es la capacidad de asumir responsabilidades. Pero todos tenemos un deseo que está ligado a la parte animal. Los instintos son lo que compartimos con los animales. Por eso necesitamos nosotros combatir esos instintos hasta tomar control de ellos y ponerlos al servicio de la razón y de lo que es la voluntad divina. Utilizar toda la materialidad para servir a Hakadosh Baruj Hu. O sea, para obedecer lo que el Creador bendito desea que nosotros hagamos, en la manera en que nosotros nos comportemos. Y para ello tiene que haber algo que se llama contención, autocontrol de nosotros. Una persona que no ha madurado en sus deseos y ellos le dominan, va a ser zurdo. Entonces no va a escuchar. ¿Y por qué no va a escuchar? Porque no va a entender. No va a entender porque no quiere escuchar. Porque se anteponen a lo que yo deseo. Porque por encima de Dios hay otro Dios, es su propio ego, es su propio egoísmo. Esto es lo que mata a la humanidad. Esto es lo que destruye sociedades. Que el ser humano haga lo que se le antoje hacer en la vida. Y entonces de ahí nace el ateísmo. El ateísmo es, si no existe Dios, entonces la única ley que debo ser es la que yo me invente. Y por eso nace el ateísmo. El ateísmo no es más que una rebeldía emocional. Y si alguien no quiere enfrentar la autoridad, es mejor que la ignore para poder sacar su propia ley. Por eso, esta sidra comienza con la palabra re. ¿Qué es ver? Nosotros tenemos algo que se llama la haskafá. La haskafá es el ver mucho más allá de lo simple y de lo lógico. Es busca entender y comprender qué es la realidad y lo que yo debo hacer en esa realidad. ¿Cómo interpretamos la realidad de acuerdo a la voluntad divina? Pero eso no me lo debo inventar. Po. Debo dejar que la sabiduría de Hakadosh Baruj Hu sea mi propia visión de la vida. Por eso, crecemos intelectualmente, pues llega un punto donde cada quien tiene que aceptar la voluntad de Dios. No aceptar la voluntad divina, no aceptar los caminos de Hakadosh Baruj Hu, no aceptar la condición de vida, que es lo mejor. Por eso nuestra vida no es una religión, amigos. Nuestra vida es lo mejor, porque Hakadosh Baruj Hu hizo este mundo con un solo propósito, para que vivamos bien. Y todo lo que Hakadosh Baruj Hu nos dice en la Sagrada Torah, hoy puedes mirar una ciencia en lo que quieras, es el mejor sistema de vida para que el ser humano seamos libres de disfrutar y felices de expresarnos. Todas las enfermedades en el mundo vienen por desobediencia de los seres. Todas las guerras vienen y las malas convivencias vienen por no aceptar la Torah, por decidir vivir de otra manera. El sistema de Hakadosh Baruj Hu lo único que genera es felicidad, tranquilidad. Lo único que genera es una vida de placer, donde el placer se pueda disfrutar con un regocijo completo. Y no una alegría momentánea, una satisfacción de placer momentánea por años de amargura e infelicidad. El problema es
que el egoísmo, la mala actitud, las malas actitudes, el querer pretender enseñarle a Dios, el tener una actitud altanera, altiva, egocéntrica, hace que el ser humano se haya endiosado a sí mismo, siendo realmente nada. Es como un niño se le exalta sobre su papá y quiere enseñarle al papá qué es la vida. Por eso, la bendición solo vendría a condición de que prestáramos atención a los mandamientos. ¿Qué son mandamientos? Lo que nos une realmente con lo correcto en la vida, en el proceder correcto. Por eso estamos en un mes que estamos empezando, donde debemos utilizar nuestro libre albedrío. Ese que cada año decimos, yo vuelvo y decido por Hakadosh Baruj. Yo decido que mi vida debe caminar el camino de la Torah. Entonces, que yo quiero vivir bien. Quiero vivir bien, entonces me tengo que esforzar, como dice el Zohar Akadosh, para esta ciudad y todo el Jod de Israel, donde dice que debemos esforzarnos, ¿qué significa? Istaklut, Istaklut, o sea, esforzarme en dominar mis instintos y ponerlos en línea con la Sagrada Torah. Cuando alguien va a entrar al ejército, dice, wow, yo quiero ser soldado, quiero esto. ¿Y qué significa ese deseo? Que tienen que empezar a someterse a unas disciplinas con tal de permanecer en una línea de conducta. Ah, yo quiero tener este año un año próspero, bendecido. Entonces tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Entonces sabré cómo casarme, sabré cómo vivir, sabré cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo, cómo ser maestro, cómo ser discípulo, cómo hacer dinero, cómo disfrutar del dinero. ¿Para qué es el dinero? ¿La riqueza es buena o mala? Depende de nuestra actitud. Hay gente que la riqueza le hace daño, lo vuelve una persona terrible. Ah, porque el dinero es malo. El dinero no es malo, solo sacó lo que ya era la persona. Lo que se negó a trabajar y a escuchar, o sea, a entender en la vida. Una gran maldición en la vida es no entender la vida que tiene. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? ¿Para qué estoy en este mundo? No tener problemas de existencialismo. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy? No sé ni para dónde voy. Depender de la lógica para entender el mundo es depender del vicio, es depender de la amenaza. Pero comprender lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que comprendamos es que Él desea que vivamos bien. Pero para eso tengo yo que decidir vivir bien. Pero decidir vivir no es solo decirlo. Con ello lleva un compromiso, con ello lleva una disciplina, con ello debe llevar un esfuerzo, con ello debe llevar unas acciones que digan de mí que de verdad yo quiero vivir en bendición, obedeciendo lo que es Hakadosh Baruj Hu, el dueño de la vida, el que me hizo, el que sabe cómo debo vivir, me dijo vivir así y vivir así. Ah, alguien quiere hacer lo que se le antoje. Entonces tiene como resultado los hijos que tiene, el marido que tiene, la esposa que tiene, la economía que tiene, la vida que tienes. Por eso la Torah cuando habla que el soldado que va a la guerra y miraba a una mujer, una yafatoá, y de repente la atraía y entonces quería tomar esa mujer. Inmediatamente el tema que trae es el hijo rebelde. ¿Por qué la Torah trae esas dos partes? Ah, ¿quieres acceder a tu deseo? Hazlo, pero habrá una consecuencia. Ah, ¿quieres vivir tu vida a tu manera? Pues hazlo. ¿Qué dijo el rey Shlomo? Haz todo lo que tu corazón te plazca hacer. Yo sepa que sobre todas esas cosas, el Baruj Hu te va a pedir cuentas. La vida no es para inventar. La vida es para obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que acá todos para punto. Así funciona la vida, realmente. Todos vosotros
que trabajan, que estudian, que pertenecen a algún lugar. Alguno va a ese lugar a hacer lo que quieren. Hay alguno que puede decir, no, yo en mi empresa hago lo que quiero. Yo estoy trabajando en tal parte, yo hago lo que quiero. Ahí te pusieron reglas. Te dijeron, esto es así, esto es así, esto es así. Haces lo que es correcto, te va bien. ¿Acaso vamos a pensar que para ser médico, abogado, ingeniero, psicólogo, se necesita estudiar, prepararse para no ir a meterla de caminar y no tener problemas? Y para vivir en la vida, para ser hombre, tenemos que ser unos ignorantes. Muy equivocado. Acá Dios para nos dio reglas para todos. ¿Las seguimos? Entonces, nos va bien. Alguien quiere salir a la calle y yo manejo por donde yo quiera porque es que yo soy libre de manejar por donde yo quiera. No, la policía te va a parar, te va a pasar el par. Es como el famoso chiste que dice, va un hombre en una autopista grandísima y de repente él ve que todos los carros, muchos carros vienen hacia él. Entonces escuchan la noticia o lleva el radio prendido y se informa que en la autopista norte va un loco en contravía. Y él dice, un loco, muchos locos, todos van en contravía. A veces nos pasa así en la vida. Pensamos que todo el mundo está mal porque creo que lo que yo creo es verdad. La Torah es lo único que nos debe guiar en la vida. Por eso dijo el Baal Shem Tov, en el postrer tiempo, un judío será tan raro como ver al Baal Shem Tov en su época. Hoy para mucha gente la inmoralidad, el pecado es normal. Y entonces los locos son los que viven una vida en coherencia. Coherencia con la familia, en coherencia con el respeto, en coherencia con lo que es un ser humano, en comportarnos como un ser humano. Y mucha gente entonces ha adoptado culturas extrañas, culturas que no hablan de un ser humano, que se parecen más a los animales que a un ser humano. Los hombres de antes eran hombres, hoy en día no se sabe quién son, porque necesitan tanto sus instintos, tanto sentir la vida a través del placer. Y ya dijimos en una clase anterior, que cuando la vida se vive únicamente por el deseo y placer, se forma la palabra klum. Cerebro se dice Moab, corazón se dice Le, e hígado se dice Kabet. De arriba para abajo, primero con inteligencia, sabiduría, Torah aquí en la cabeza, dominando los sentimientos, los deseos y los instintos, se forma la palabra Melech. Pero de abajo para arriba, únicamente deseos instintos, y entonces los sentimientos y los sentires se moldean de acuerdo a esos instintos, y entonces la cabeza obedece el sentimiento, forma la palabra plum, que significa nada, nada. O sea, vives una vida vacía. La persona vive una vida vacía, una vida de nada, donde la vida no se le vuelve un placer, se vuelve un vicio, donde necesita hoy algo que lo despierte, que le dé sensación, que le dé dopamina, que le dé placer, hasta que lo destruye a la persona. Porque la felicidad es un estado de conciencia. ¿Por qué? Porque decidió transitar un camino donde solo hay cortocircuitos, donde necesita, donde tiene un concepto y necesita de felicidad inyectada a través del placer, la cual lo destruye. Hoy en día no vemos a la gente autodestruyéndose en vicios, matrimonios autodestruyéndose. Usan la economía para autodestruirse, para dañar a otros, para dañar al mundo. Egoísmo. Ah, pero ¿acaso los placeres humanos, no? Cuando son controlados, entonces puedo decir, yo tengo una vida de veraja. ¿Qué es una vida de veraja? Entiendo lo que hago. Me entiendo primero a mí mismo. Entonces puedo comprender el mundo a mi alrededor. Puedo entender a mi esposa, a mis hijos. Puedo entender lo que Hakadosh Baruj Hu me dijo para mi veraja, para mi bendición. Ah, ¿por qué utilizas barba? ¿Por qué utilizas esto? Porque entiendo lo que hago. Un día un jovencito me dijo, te invito a tomar.
unas polas, dicen por acá, o sea, cerveza. No está mal, pero el sitio no era correcto. Me dice, vamos, disfrutemos de la vida, me dice. Y le digo yo que no, ¿por qué la religión no te deja? Me dice. Y yo no tengo religión, amigo, pero dime por qué. ¿Tú crees que debo ir a ese lugar? Le digo, para ser feliz, no necesito que soy feliz. Segunda razón, porque hay que disfrutar la vida, yo ya la disfruto. Tercera razón, dímelo, ¿por qué tengo que ir a ese lugar? Yo no, porque, bueno, para ir a pasar un rato agradable, yo paso mucho rato agradable, no necesito estar en ese lugar. Cuarta, dime la razón. Yo no, porque así es. Digo, esa es una justificación de tontos. Significa que no sabe lo que hace, amigo. No sé por qué, para qué lo haces. Si tú me preguntas, te doy todas las razones de por qué yo vivo como vivo y por qué hago lo que hago. No hay peor maldición que caminar en la vida como un ciego, sin entender por qué me casé con esta persona. No entiendo esta mujer, no entiendo este esposo, no entiendo esto. ¿Por qué me hacen sufrir así? ¿Por qué vivo así? Por eso el mundo de hoy vive con una ansiedad arriba, muy tensa. Si alguien, ¿qué es lo que más mata a una persona cuando se enferma? A veces no es la enfermedad, es el no saber qué tiene. Tiene algo que no sabe qué es. El médico le dice, tranquilo, ya sabemos qué es. Ya tenemos un plan para ello. Plan uno, plan 2, plan 3, plan 4. Confiamos en que ahora nos va a salir bien. Por lo menos ya saben qué deben hacer. ¿Cuál? La ansiedad se genera por no conocer. ¿Por qué no lo creo? Y lo peor es que la Torá lo dice todo, pero la gente lo ignora. La gente lo ignora porque tiene los hijos que tiene. La gente ignora por qué tiene la familia que tiene. ¿Por qué tiene la situación? ¿Por qué ha llegado a ese estado? Como decía un rey una vez, su nieto le decía, abuelo, los jóvenes que brincan, 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 están contentos. Y entonces el rey saca un pescadito y lo pone en la mesita y el pescadito empieza a brincar, a brincar, a brincar. Y él dijo, mira, el pescado, ¿piensas que está feliz? Yo creo que sí, le dijo el niño. Dijo, no, no está feliz. Está saltando porque necesita oxígeno, se está muriendo. Tiene ansiedad de placer. Píntame, garrapiñame, inyéctame, pégame, golpéame. Porque necesito sentirme vivo, porque no comprendo la vida. Entonces, como no la comprendo, quiero sentir placer para sentirme vivo. Esa es la razón de la rebeldía. ¿Por qué muchos jóvenes son rebeldes? Porque quieren llamar la atención, porque no saben quién son. Porque el hombre busca la inmoralidad, la mujer busca la inmoralidad, porque mírame, dime que estoy viva, aunque sea que me respetes. Porque no entiendo la vida, no sé para qué vivir. De como no sé para qué vivir, hay una ansiedad tan tremenda que necesito conectarme con la vida a través del placer. Una jovencita me dijo, ¿yo por qué tengo la vida que tengo tan desgraciada? ¿Acaso Dios no me quiere, me castiga? Yo le dije, señorita, acá dos Baruj no castiga a nadie. Tú te castigaste solita. Pero yo qué culpa, no sabía. El ser humano tenemos la responsabilidad de buscar a Hakadosh Baruj. Si tú llegas a un trabajo, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuánto me van a pagar? El ser humano tiene que preguntarse a sí mismo, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? En esta generación donde la Torah fluye, fluye por todo lado. Es cuestión de que abras un YouTube y encuentres una explicación de Torah. Clases como estas, que de paso te invito a que le des like, que le des te gusta y compartas a otra persona. Clases como esta nos ayudan a entender muchas cosas. A entender por qué tengo que depender de esto. El día que un muchacho o una chica que tenga ciertos vicios se pregunte por qué yo consumo esto, para qué lo hago. Me dijo una vez un joven en estas problemáticas. Me dijo, ¿sabe por qué lo hago?
Uno empieza a hacerlo para sentirse bien y después termina haciéndolo porque se siente mal de no hacerlo, hasta que lo destruye a uno. Queridos, estimada señora, estimado público, Hakadosh Baruj Hu, el Dios bendito que posiblemente vos que me estás escuchando en el YouTube y me ves así, dice, wow, esta gente religiosa. Nosotros no somos religión. El pueblo judío no es una religión. Somos el pueblo de Hakadosh Baruj Hu. Así como tú en Colombia usas sombrero, lo que sea, es la cultura de tu pueblo. En Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte. La cultura nuestra es la voluntad divina. La Torah es la voluntad divina para nosotros, la forma de vivir, caminar, dormir, descansar, comer, hacer negocios, multiplicarnos, todo. Es como acá pues para lo digo, porque es el manual perfecto para la vida. Es la organización por excelencia para la vida. Las naciones más prósperas en el mundo son las que se aproximan a un orden mucho más que la Torah ha dicho, porque la Torah es bendición para todas las naciones. Es por la divina. Y la Torah dice, hay mandamientos para nosotros los judíos y para los no judíos. Y si vivimos conforme a las leyes que Dios dijo en este mundo y entendemos para qué estamos en este mundo, por qué vivo, por qué tengo el color de piel que tengo, por qué nací en tal país, en tal familia, por qué mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera, y nos hacemos la pregunta, entonces vamos a empezar a ver la vida de otra manera diferente, de manera diferente, y entender y no pelear nunca con los mandamientos de Dios, sino que son para mí como hay que decir, ¿para qué los semáforos? ¿Qué artera? Yo voy de afán, yo quiero llegar rápido al trabajo, a donde yo quiero ir. ¿Por qué me detienen? Hasta que alguien se pasa y de repente, ¡pum!, un estrelló. Ay, te entiendo. ¿Por qué la regla? ¿Por qué la instrucción? ¿Por qué el mandamiento? Termino con esta historia. Los sentidos se pusieron a pelear. De repente, tuvieron que ponerle gafas a la persona. Y la nariz protestó y dijo, ¿por qué tengo yo que cargar las gafas? Las orejas le dijeron, los oídos, bueno, te estamos ayudando, ellos se amarran a nosotros. Sí, pero mayor peso lo llevo yo, ¿por qué tengo que llevarlo yo? Porque los ojos casi no ven. ¿Qué culpa mía? ¿Qué culpa mía es? ¿Acaso yo te dejé sin vista? La boca dice, bueno, es que si tú colaboras, todos son bendecidos. La nariz le dice, claro, como tú no eres el que está cargando las gafas, soy yo. Entonces protestaba, ¿por qué tienes que cargar las gafas? Y no quiso, dijo, conmigo no cuenten. Y se quita las gafas. Entonces va caminando la persona y de repente se tropieza, se cae. ¿Y qué cree que se rompió? La nariz. Entonces la nariz comprendió que cuando usa las gafas y se presta, entonces todos son buenos. Y el primero que se protege es la nariz. Si hacemos lo que Hakadosh Baruj Hu dijo en nuestra vida y empezamos a entender, lo primero que hay que entender en la vida es que Hakadosh Baruj Hu reconocer a Dios como uno y único. Entonces vamos a reconocer todo lo que viene de Él, que es su Torah, su mandamiento, para que yo pueda cumplir la primer mandamiento en la vida es ser un ser humano, ser hombre, hombre, como dice la Torah. Y Dios hizo a Adán, o sea, seamos seres humanos. ¿Y cómo aprendemos a ser seres humanos? Como Hakadosh Baruj Hu nos dijo. ¿Qué tengo que utilizar? Mi vejira, mi libre elección de hacerlo a la voluntad divina. Y entonces Dios me bendecirá porque comprendo por qué vivo como vivo. ¿Para qué vivo como vivo? Y no lucharé y no tendré problemas con los mandamientos, porque he madurado y puesto en control mis instintos y mis deseos y entiendo cómo disfrutar el placer, para qué mis instintos, para qué mis deseos, pero gobernados por la inteligencia y por la razón, que solo la sabiduría de la Torah Hashem nos puede dar. O sea, Hashem decía eso. Que esa comprensión y ese entendimiento la bajemos de aquí a acá
entonces también nuestros deseos se impregnen y vivamos una vida con plenitud, con verajá y con hasajá. Un abrazo para todos, que Hashem nos pide, recordemos, todo tiene solución en la vida. Siempre se puede mejorar y cambiar. Si hoy escuchaste la voz de Dios, como dice el Pastor, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, hoy es el día, aprovechar para decir, puedo reflexionar, puedo mejorar, puedo cambiar y hoy tomar la decisión de que a partir de ahora, hasta ahora he vivido lo que yo he construido. Hakadosh Baruj, que ahora quiero vivir como tú me digas. Entonces dejaremos de ser el chico problema en este mundo, la chica problema en este mundo. Como en una institución, como en un trabajo, cuando alguien es problemático porque no sigue las reglas, no sabe vivir en convivencia, no sabe cómo convivir como un ser humano correctamente. Hakadosh Baruj desea la bendición, pero yo tengo que decidir por ella. Y decidir por ella me lleva a un compromiso que es únicamente también para mi propia vida y para mi propio beneficio. Y para el beneficio de la gente. Un abrazo para todos. Que Hashem les cuide. Que tengamos linda semana. Besat Hashem, Besat Ismaya, con Beraja de Nastaja, hoy listo para todos. Que tengamos un mes de Elul muy lindo. Que Hakadosh Baruj Hu nos escriba en el libro de la vida para bien, para bendición. Que lleguemos a Rosh Hashuna preparados, con mucha teshuvá, con un corazón dispuesto, con fe, con confianza, Hakadosh Baruj Hu, con alegría, sabiendo que el próximo año será un año de mucha verajá y de mucha hazajá, Besat Hashem. Que reflexionemos de todos los temas que nos falta, qué hemos hecho este año, qué nos faltó, en qué vamos a mejorar el próximo año y cómo vamos a seguir creciendo con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Chao, chao.